Bien, mis hermanos, vamos a iniciar ahora esta serie de estudios, ahora con este libro que se llama Las llaves del reino de los cielos. Es este librito, hermanos. ¿Sí? Hoy no lo vamos a ocupar, hoy únicamente lo que vamos a hacer es tener una pequeña contextualización de lo que es el libro y para después poder pasar al libro y poder entender un poquito más en las semanas posteriores el desarrollo doctrinal del libro, ¿no? Es un libro, hermanos, que personalmente eh, se me hizo complicado, hermanos, de entender la verdad. Siendo sinceros, fue algo complicado de entender. No fue algo, no fue algo sencillo. Mm, Es por eso que vamos a tratar, hermanos, de irlo llevando, pues lento, hermanos. En algún sentido lento. Mm, a mí se me hizo complicado en muchos sentidos, hermanos, porque yo leí la versión en inglés y sí estaba muy complicada, hermano. Sí estaba, tenía terminologías que al traducirlo hicieron un trabajo de traducción muy bueno, ¿no? Entonces, pero ya cuando lo trajeron en español, inmediatamente busqué que se trajera para acá, para algunas iglesias de acá de Sonora y el hermano Mario logró adquirir uno, ¿verdad, hermano? Allá con usted teníamos uno y otros pastores de otras iglesias, hermano. Este, porque creo yo, hermanos, que es un tema que todas las iglesias, hermanos, que buscan reformarse o que buscan caminar en pro de la reforma, el aspecto de la eclesiología, hermanos, que es lo que trata este libro, es de suma importancia, hermanos, para ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Si decimos algo y no lo hacemos, pues es una incoherencia total, hermanos. Es como decir, hermanos, soy cristiano y no me congrego, pues es una incoherencia. ¿Sí? Eh, es totalmente incoherente eso, ¿no? Eh, entonces, este libro maneja muchas cuestiones prácticas muy parecido al que ya analizamos la vez pasada, hermanos, de cómo pues deberíamos orar, ¿no? Pero este en lo referente al gobierno de la iglesia, ¿sí? Es este librito, hermano. Quizás muchos pudieran decir, hermano, pero ¿por qué aprender eso? ¿Por qué perder el tiempo a lo mejor para muchos estudiando esto cuando bien podríamos estar estudiando a lo mejor algún evangelio, algún libro del Nuevo Testamento u otra cosa, ¿no? Sin embargo, hermanos, creo que es correcto y es bíblico, hermanos, poder reconocer y ver la necesidad de la práctica de aquello que la Escritura dice, ya en un contexto práctico, y poderlo ejercer. Y estos materiales ayudan precisamente para eso, hermanos. ¿Sí? Estos materiales ayudan para eso. Para verlo desde una perspectiva práctica, cómo hombres a lo largo de la historia del tiempo lo han visto y cómo lo han puesto a práctica eso que han visto, hermanos. ¿Sí? Este libro, hermanos, prácticamente, lo que vamos a ver un poquito más, pero este libro prácticamente, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo le entrega las llaves a la iglesia, en práctica aquí dice qué significa que entrega las llaves y cómo se ejercen esas llaves, ¿no? Qué puertas abren, qué puertas cierran, etcétera, ¿no? Eso es más o menos a lo que se ocupa, hermanos, ¿sí? John Cotton es ojo, hermanos, no es un bautista. Ahorita les voy a pasar un video, hermanos, que me interesaría que lo escucháramos con detenimiento, de quienes hicieron esta traducción, hermanos, de la editorial que hizo esta traducción. Quienes saben, hermanos, el director de la editorial sabe que esta iglesia, este día, está iniciando a estudiar este libro. Y desde allá de Ecuador están orando, hermanos, por la iglesia. Eh,
y él sabe que se está estudiando este libro ahorita, ¿no? Entonces, este hombre, John Cotton, hermanos, es un ministro que no es bautista, hermano, no fue bautista. Es un ministro congregacionalista. ¿Sí? Recordemos que esto ya hemos estudiado un poco, hermanos, sobre tres grupos muy fuertes en la época de la Reforma, hermanos, como lo son los presbiterianos, los congregacionalistas y los bautistas, hermanos. ¿Sí? Cuando vimos la introducción a la confesión de fe, si ustedes recordarán, hablamos un poco acerca de eso, hermano, cómo los presbiterianos se adhieren a la confesión de fe de Westminster, los congregacionalistas a la declaración de Savoy y los bautistas particulares específicamente a la confesión de fe bautista de Londres, hermanos. ¿Sí? Entonces, este libro, hermanos, es escrito por un congregacionalista, ¿sí? Un congregacionalista que fue muy conocido en su tiempo en Inglaterra, hermanos. Sin embargo, a causa de la persecución que se vivió en Inglaterra, este hombre tuvo que salir de Inglaterra, hermanos, por un tiempo. Y para que veamos, hermanos, estos son autores que muchas veces no son tan conocidos, hermanos, ¿sí? Ustedes han escuchado, ¿quién ha escuchado hablar, hermanos, de John Owen? ¿Quién más ha escuchado hablar de John Owen? Por lo menos así citándolo en internet, ¿verdad? ¿Sí? Es un teólogo, hermanos, de los más tremendos, hermanos, de la época de la Reforma, hermanos. De los que es reconocido, hermanos, de los que dieron más aportaciones teológicas en la época de la Reforma, hermanos, se podría decir, hermanos, casi a la altura, nada más que un poquito más, no tan reconocido, pero casi a la altura de hombres como Lutero, como Calvino, como Zwinglio, como otros más, hermanos, de aquella época, ¿no? Ese hombre, hermanos, cambió o reconoció su error en cuanto al gobierno de la iglesia por este escrito, leyendo este escrito. Entonces, este hombre, John Cotton, influyó de una manera tan grande en hombres como John Owen, para que su perspectiva al congregacionalismo, del presbiterianismo al congregacionalismo, cambiara. Los bautistas particulares, hermanos, usaron esta herramienta para desarrollar prácticamente el capítulo 26 de nuestra confesión de fe, que es la que estamos estudiando. Esta fue la herramienta que usaron, hermanos. ¿Sí? Y recordemos, hermanos, que también lo fue la declaración de Savoy, que es donde participó John Owen también. ¿No? Entonces, este libro, hermanos, nos habla acerca del gobierno de la iglesia conforme a la voluntad de Cristo. Y fue reconocido, hermanos, con el nombre de El Discurso de Oro. Así le decían este libro, hermanos, El Discurso de Oro. Hermanos, pero antes de empezar a ver un poquito más el libro, o introducirnos un poquito más, me gustaría ver algunas cuestiones, hermanos, que creo yo importantes de algunos textos, hermanos. Mis hermanos que estuvieron en la conferencia en Nogales, hermanos, cuando me tocó participar, yo hablé acerca un poco de reconocer, hermanos, la importancia de la tradición dentro de la práctica de la iglesia. A veces creemos, hermanos, que la reforma lo que hizo fue venir y quitar la tradición y desaparecer la tradición. Pero eso no es real, hermanos, ¿sí? El concepto de sola escritura, hermanos, que muchas veces lo relacionamos con eso. Hablamos de sola escritura y pensamos, mira, el sola escritura es rechazar la tradición. Y el sola escritura no es rechazar la tradición, perdón. Eso se le conocía más como, si mal no recuerdo, nula escritura, hermanos. ¿Sí? En términos latín. O lo que hoy se conoce como biblicismo. ¿Sí? Los reformadores nunca dijeron, rechazamos la tradición. Lo que los reformadores dijeron, tenemos que evaluar la tradición a la luz de las escrituras. Y si la tradición es correcta a la luz de las escrituras, entonces la tradición se mantiene.
El romanismo lo que hizo fue, hermanos, no, como la escritura no puede ser interpretada por todos, ¿sí? Vamos a poner por encima la tradición. Y ellos tenían la tradición por encima de la escritura. Y había cuestiones prácticas que por tradición se hacían, que no estaban respaldadas por la escritura, pero ellos le daban más peso a la tradición, porque reconocían que era la iglesia la que lo hacía en sus afirmaciones. Contra eso fue contra lo que protestaron, ¿sí? Pero no contra la tradición. La tradición, hermanos, inclusive en las escrituras, como lo vamos a ver ahorita, hermanos, la tradición, hermanos, y reconocer la tradición sabiendo lo que es la tradición, es correcto, hermano. En algún sentido, hermanos, aunque con argumento bíblico, hermanos, bajo el principio dialógico, como ya lo estudiamos la semana pasada, la razón por la que recitamos credos, hermanos, o el Padre Nuestro como oración, es una tradición, hermanos. ¿Sí? Es una tradición. Y vamos a ver mediante algunos textos, hermanos, cómo la tradición es correcto cuando no la ponemos por encima de la escritura. Cuando la contrastamos con la escritura y vemos que está alineada a la escritura, hermanos. En ese sentido sí es correcto. ¿Por qué quisiera ver esto, hermanos? ¿Sí? Porque este libro es un llamado a recuperar nuestra tradición bautista, hermanos. ¿Sí? Tradición que está totalmente perdida en la mayoría de las iglesias actuales, hermanos. Y que por la misericordia de Dios, hermanos, sobre todo en las de habla hispana, hermanos, por la misericordia de Dios, Él está preparando varones, hermanos, que traen este tipo de materiales y que nos ayudan a retomar esa tradición bautista, hermanos. Y eso es lo que vamos a hacer con este libro, hermanos. O lo que esperamos, hermanos, que en vida práctica nosotros podamos llegar a eso, hermanos, a recuperar nuestra tradición en cuanto al gobierno. ¿Sí? Ya trabajamos en su tiempo, hermanos, en cuanto al concepto de iglesia. ¿Sí recuerdan? Bueno, primero en cuanto al concepto de nosotros como hombres, con el libro de Henry Scougal. ¿Se recuerdan? Después, en cuanto al concepto de iglesia, con la vida, la gloria de la verdadera iglesia de Benjamin Kish. Y después nos fuimos a la adoración, hermanos, ¿sí? Con el libro de cómo pues deberíamos adorar, el doctor Waldron. Y ahora vamos al gobierno de la iglesia. ¿Sí? Primer texto dice, 2 de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica que retenga la doctrina. ¿Sí? La palabra doctrina, hermanos, viene del griego paradosis, que significa tradición. La palabra que se utiliza aquí como doctrina, ¿sí? En el idioma original, hermanos, en el que fue escrito la Biblia, utilizan el término paradosis, que significa tradición. Si nosotros tenemos aún acceso a una Biblia en inglés, hermanos, no voy a pedir que me traduzcan el texto en inglés que está ahí abajo, ¿no? Pero es el mismo que está ahí arriba, pero en la parte que está en rojo, en esta parte, hermanos, que está en rojo, si ustedes se dan cuenta, habla de tradition, que es lo mismo que doctrina. El inglés, hermanos, tiene una traducción más fiel a lo que la traducción antigua tiene. Tradición, es tradición, ¿sí? Sin embargo, hermanos, en el griego la palabra tradición se puede utilizar en el mismo sentido que doctrina al español. O sea, los traductores de la Biblia al español, buscando todos los significados, vieron la similitud que hay entre la doctrina y la tradición. ¿Sí? Para que nosotros la entendamos mejor. Pero la realidad, hermanos, es que es la palabra tradición, ¿sí? Y la King James, hermanos, la traduce así literalmente, tradición, hermano, o tradition en inglés, hermano. Ahora, vamos a otros textos, hermanos. ¿Cómo vemos esto, hermanos? Gálatas 1:14 dice,
Pongamos atención a lo que dice Gálatas 1:14, mis hermanos. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Ahí el apóstol Pablo está utilizando otra vez la palabra paradosis. Aquí en el español, hermanos, en su Biblia de Reina Valera, en su traducción, sí aparece tradiciones. ¿Sí? Y él está haciendo referencia, hermanos, cuando dice las tradiciones de sus padres, a la doctrina que le enseñaron sus padres, a la enseñanza que le dieron sus padres, hermanos. A eso está haciendo referencia. Otro texto más, Colosenses 2:8 dice, mira que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Aquí vuelve a utilizar esa misma palabra de paradosis, hermanos. Aquí también manejándola como tradición. ¿Sí? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones. Aquí en el hebreo, hermanos, se utiliza la misma palabra que se utilizó anteriormente para tradiciones y que se utilizó para doctrina. Pero aquí ya está hablando de instrucciones. Doctrina, tradiciones, instrucciones, tal como se las entregué. Hasta aquí nos podemos notar dos cosas, hermanos, y ahorita lo vamos a notar más conforme vayan avanzando los textos. Esta palabra tradición se puede usar en un sentido negativo y en un sentido positivo. ¿Cómo vemos en un sentido negativo, hermanos? Aquí el apóstol Pablo en alguna manera lo está utilizando en un sentido negativo. ¿Sí? Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Él no está alabando las tradiciones, hermanos. ¿Sí? Él está diciendo, si por tradiciones vamos, pues yo tenía más. Y acá, si se dan cuenta, mirad que nadie nos engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas según tradiciones. También lo está utilizando de una forma negativa. Pero aquí ya le cambia el sentido. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las tradiciones, las doctrinas, las instrucciones, la paradosis, tal como os las entregué. Aquí ya cambia, hermanos, a un sentido positivo. Primera de Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, no según la enseñanza, pero en el griego, hermanos, en el texto dice paradosis. En diferentes textos, hermanos, se está utilizando la misma palabra para enseñanza, para instrucción, para tradición, para doctrina. Hasta aquí, hermanos, ¿vamos bien? ¿Sí? Así que, hermanos, estad firmes, dice 2 Tesalonicenses 2:15, y retener la doctrina que habéis aprendido. Otra vez, ahí doctrina aparece la misma palabra. Pero aquí, hermanos, agregamos algo más, hermanos. Que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Una tradición, hermanos, para que se convierta en tradición, ¿sí? Tiene que estar dada por un agente con autoridad o alguien que ejerza cierta autoridad. Es decir, hermanos, las tradiciones no van a nacer así nada más porque sí. Alguien con una autoridad, ¿sí? Tiene que establecer, hermanos, esa tradición. ¿Sí? En este caso, hermanos, el apóstol Pablo está afirmando, ¿sí?, que retengan esas tradiciones que habían aprendido, pero esas tradiciones, no cualquier tradición, sino la tradición que fue aprendida por ellos, ya sea por palabra o por carta. Por carta, hermanos, sabemos que aquí el apóstol Pablo tenía en su mente que ya les había escrito una primera carta, pero él sabía, hermanos, que todo lo que les había enseñado no fue únicamente en carta. También había cosas que les enseñó hablando, hermanos, ¿sí? Enseñando.
Según de Tesalonicenses, continuando, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el mismo sentido que el día del Señor está cerca. Les está advirtiendo, mira, sí, por un lado, hermanos, vemos que las tradiciones son buenas, pero hay que tener cuidado. ¿Sí? Hay que ver de dónde viene. De dónde venga esa tradición, si viene de una gente de autoridad y está respaldada por la Escritura, es correcta. Si no viene así, no es correcto. ¿Sí? Cualquier duda, hermanos, me lo hacen saber, hermanos, ¿sí? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Nuevamente le está haciendo referencia a cuidarse, hermanos, ¿sí? Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Este es un poquito más claro, hermano. Este es un poquito más claro, ¿sí? Aquí está diciendo de sana doctrina. ¿Sí? ¿A qué hace referencia con la palabra sana, hermanos? A algo que te hace bien. Así de sencillo, hermanos, algo que te hace bien. Entonces, hermanos, si decimos que doctrina es paradosis y paradosis es tradición, te das cuenta, hermanos, cómo aquí el apóstol Pablo está haciendo afirmaciones a Timoteo sobre una tradición que hace bien. ¿Sí? Y si alguno en que enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Sí? Les está hablando a que nos conformemos a eso, hermanos. Aquí hay varios textos, hermanos, que nos ayudan con eso, hermanos, ¿sí? Entonces, hasta aquí, hermanos. ¿Por qué estamos retomando este libro, hermanos? ¿Y por qué buscamos recuperar la tradición, hermanos, que como bautistas necesitamos recuperar? ¿Sí? Porque las tradiciones, hermanos, que vienen de una fuente de autoridad y están respaldadas por la Escritura, son buenas. Entonces, lo que nosotros analicemos aquí, hermanos, ¿sí? Tenemos que ver que venga de una fuente de autoridad y que sea bíblica. Y si es así, hermanos, así como el apóstol Pablo le manda a Timoteo que lo siga, que lo guarde, es más, inclusive le dice que se separe de aquellos que no andan conforme a eso. De esa misma manera lo tenemos que poner en práctica nosotros, hermanos. Entonces, esa es la intención del porqué de este libro, hermanos. El doctor Samuel Renningham, hermanos, hace una afirmación en la introducción del libro, hermanos, en la carta introductoria, hermanos, que usted la va a ver cuando estemos leyendo el libro, hermanos. Dice, creo que la publicación de este libro será otro avance para los bautistas reformados en la recuperación de nuestra herencia histórica y teológica, hermanos. Lamentablemente, hermanos, es una realidad. Hay muchos que afirman ser bautistas particulares, hay muchos que afirman ser confesionales, hermanos, y no tienen, es más, hasta le tienen miedo al término congregacionalismo, hermano. Le tienen miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque el término congregacionalismo en la actualidad se ve incluso como un sinónimo de democracia. Y ese es un error, hermano. Alguna vez, hermanos, compartiendo con unos pastores, hermanos, cuestiono sobre esto, sobre la cuestión del congregacionalismo. Y en la experiencia de muchos hermanos, lo que muchas veces pasa, pero es que muchas veces el congregacionalismo te lleva a ciertos problemas. ¿Cómo a cuáles? Pues que un grupo de hermanos se apropien de la iglesia y que ese grupo de hermanos, como es la mayoría, empiecen a hacer lo que ellos quieran y empiecen a sacar pastores nomás por a diestra y siniestra. Nomás porque no me cayó bien, sacamos a este pastor. Pero porque son congregacionalistas, porque tienen un gobierno de la congregación, dicen. Pero eso no es el congregacionalismo, hermano. Eso está muy lejos de lo que es el congregacionalismo. Ahorita vamos a ver, hermanos, de dónde nace esa idea, ¿sí? Que está alejada completamente del congregacionalismo.
pero que sí es muy frecuente en muchos, hermanos. Pero bueno, hermanos, quisiera, hermanos, que escucháramos con atención este video que voy a poner. Espero que sí se escuche, hermano. El director de la editorial esta publicó un video hace algún tiempo donde él habla del por qué se debería de estudiar este libro o de leer este libro. Y creo yo que es muy importante, hermanos, y me gustaría que lo escucháramos, hermanos. ¿Sí? Espero yo que sí se escuche, hermanos. Si no se escucha, me dicen, para poner la bocina un poquito más así. Ahí está. Sí voy a escucharlo, hermano, también. Ahí está. Perdóname. A través de la publicación de este libro, nosotros quisimos volver a nuestras raíces bautistas particulares. Fallas técnicas, hermanos. Eclesiología. Lastimosamente. Voy a volver a poner. A ver si se escuchará ese, sí. A través de la publicación de este libro, nosotros quisimos volver a nuestras raíces bautistas particulares en nuestra eclesiología. Lastimosamente, algunas personas dijeron, ¿cómo puede ser que bautistas publiquen un libro de congregacionalistas? ¿Acaso ellos no sabían que los congregacionalistas bautizan niños? Claro que lo sabemos. Y de hecho, animamos a todos los que piensan de esta manera a que puedan leer el libro Las llaves del reino, porque eso demuestra las deficiencias en una visión presbiteriana del gobierno de la iglesia. Sin embargo, la importancia que tiene, yo quiero trazarla de esta manera. La importancia de este libro es porque todos los bautistas particulares, aunque tenían diferencias en diferentes partes de la aplicación de la doctrina, todos ellos eran congregacionalistas. De hecho, nuestra confesión de fe, como fue editada sobre la base de la declaración de Savoy y también de la Vaya técnico otra vez. Vamos a poner otra vez. No iba mucho. A través de la publicación de este libro, nosotros quisimos volver a nuestras raíces bautistas particulares en nuestra eclesiología. Lastimosamente, algunas personas dijeron, ¿cómo puede ser que bautistas publiquen un libro de congregacionalistas? ¿Acaso ellos no sabían que los congregacionalistas bautizan niños? Claro que lo sabemos. Y de hecho, animamos a todos los que piensan de esta manera a que puedan leer el libro Las llaves del reino, porque eso demuestra las deficiencias en una visión presbiteriana del gobierno de la iglesia. Sin embargo, la importancia que tiene, yo quiero trazarla de esta manera. La importancia de este libro es porque todos los bautistas particulares, aunque tenían diferencias en diferentes partes de la aplicación de la doctrina, todos ellos eran congregacionalistas. De hecho, nuestra confesión de fe, como fue editada sobre la base de la declaración de Savoy y también de la plataforma de gobierno de Savoy, ellos tomaron lo que dijeron los congregacionalistas con respecto a la práctica eclesiástica y la agregaron en nuestro capítulo 26. Así que no es simplemente un libro o eclesiología en general, esta es nuestra eclesiología. Los bautistas particulares creían que Dios había dotado a la iglesia, como dice el párrafo, de toda la autoridad necesaria para la adoración y para la disciplina. Pero al hablar de la iglesia, queda claro en nuestra confesión que están hablando de una iglesia que está conformada por oficiales y miembros.
Sobre los oficiales y específicamente sobre los pastores recae esa autoridad y sobre los miembros recae responsabilidades y participación real. Y estas dos cosas funcionan juntas en el desenvolvimiento de una iglesia bíblica. Y por eso es tan importante pensar en que este libro nos ayuda a entender otra vez las raíces de nuestra eclesiología. Todos los que están escuchando este video hoy tienen que saber que estamos en la necesidad de volver a entender correctamente lo que somos. Una de las luchas más grandes en nuestro peregrinaje teológico es nuestra lucha con la inconsistencia. Decimos una cosa, lo afirmamos con todo nuestro corazón, pero en la práctica hay tantas deficiencias y eso no se culpa. Sin embargo, hay que exhortarlo a nosotros mismos. Tenemos que buscar ser consistentes. Por eso es importante entender nuestra eclesiología y por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué creemos en la independencia de la iglesia? ¿Por qué creemos en las asociaciones eclesiásticas? ¿Por qué creemos en que la iglesia debe tener procedimientos para poder llamar y reconocer a los hombres que están en medio de ella? ¿Por qué los pastores deben tener claros procedimientos y límites para que puedan disfrutar de la autoridad que Cristo les dio y al mismo tiempo que en todo pueda verse la belleza y la edificación de una iglesia cristiana? Quiero animarte a que puedas considerar el libro Las llaves del reino como un regreso a nuestro entendimiento de nuestra eclesiología. No es solamente un asunto externo. No es simplemente un checklist de quién escoge a los pastores o quién no. Tiene que ver con entender el corazón de cómo Cristo repartió esas llaves y de cómo esas llaves funcionan hoy para el bien de su pueblo y para la gloria de Dios. Esto afecta la plantación de nuevas iglesias, la relación con otras iglesias y la forma en la que nosotros vemos a otros a través de la libertad que ellos disfrutan también y que nosotros debemos aprender a respetar. Que en todo el Señor sea glorificado, cuando hombres y mujeres por igual firmemente tratemos de encontrar en la palabra de Dios, volviendo a nuestra preciosa historia y a nuestro legado, esta eclesiología congregacionalista que nos hace tanto bien. Él es, hermanos, el pastor Jorge Rodríguez, es quien director de la editorial que trae este libro al español. Él hizo este video cuando hicieron el lanzamiento de este libro. Si mal no recuerdo, haber sido en diciembre o enero, por ahí más o menos, que hicieron el lanzamiento del libro al español. Y él empieza a hacer esta serie de videos, hermanos, ¿sí? Si alcanzaron a notar, él dice algunos aspectos claves, hermanos, en cuanto a prácticas que se tienen que reformar en las iglesias, hermanos, ¿sí? Prácticas en las que cuando se hace un uso correcto de las llaves, hermanos, y del gobierno de la iglesia, se puede en algún sentido proteger, hermanos, de lo que muchas veces sí se da, hermanos, que es la tiranía pastoral. Que los pastores muchas veces se sienten dueños de la iglesia. Pero por otro lado también, hermanos, en algún sentido, una anarquía congregacional donde los miembros, hermanos, se sienten dueños por encima del pastor. ¿Sí? Son dos extremos, hermanos, muy peligrosos, hermanos. ¿Sí? Extremos donde muchas veces la membresía toma las decisiones sin tomar en cuenta al pastor, o el pastor toma las decisiones sin tomar en cuenta a la iglesia. Cuando la Escritura, hermanos, nos da procedimientos para todo eso, hermanos. Tal es el caso, por ejemplo, de los ministros de su palabra. ¿Sí? Prácticamente, hermanos, crecimos con una idea de que el pastor en turno es el que nombra a quienes van a enseñar en la iglesia, ¿no? Y ojo, hermanos, ¿quién va a iniciar el ministerio de la enseñanza, hermano? Cuando hay un procedimiento, hermanos, que es el caso de la iglesia.
tiene la libertad para elegir quiénes enseñan. Lógicamente, hermanos, el ministro tiene un poder de gobierno para actuar junto a la par de esa decisión, de esa libertad de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Entonces, pero estas cosas son importantes, hermanos, ¿sí? El ejercicio de la disciplina eclesiástica, hermanos, de igual manera, hermanos, ¿sí? No se puede, hermanos, entendiendo el uso de las llaves del reino, no se puede imponer una disciplina, ¿sí?, sin que la congregación haya avalado esa disciplina. Pero tampoco se puede imponer una disciplina sin que el ministro haya ejecutado esa disciplina. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, son las dos cosas que tienen que ir de la mano, hermanos, ¿sí? Dentro de las iglesias se debe cuidar que el pastor no ejecute una disciplina sin que la iglesia la haya dictaminado, pero el pastor también o la iglesia misma tiene que cuidarse de que no se ejecute una disciplina sin que el pastor la haya ejecutado. Porque entonces, hermanos, no estamos haciendo un uso correcto de las llaves, hermanos, ¿sí? ¿Por qué esto, hermanos? Porque, y es lo que vamos a ir aprendiendo en el libro, hermanos. Ya vimos un poco acerca de lo que es esto del congregacionalismo, hermanos. Ahora, ¿qué no es el congregacionalismo, hermanos? Tres cosas, hermanos. No es una democracia parcial, ¿sí? No es una democracia parcial. ¿Qué podríamos decir una democracia parcial, hermanos? Las elecciones en el país, hermanos, ahorita que estamos en época electoral, ¿a qué se referencia como una democracia parcial, hermanos? En México se elige un representante por una democracia parcial. ¿Qué se refiere, hermanos? No todos votaron por él. No todos. Y muchas veces, hermanos, ni el 40% de la sociedad votó. Pero dentro del 30% de la sociedad que votó, a lo mejor un 40% votó por un candidato y queda. Cuando la realidad es de que dentro del 100% de las personas que pueden votar, solamente votan el 20%. ¿Sí? Eso es una democracia parcial. ¿Sí? A eso hace referencia, podemos entenderlo como una democracia parcial. No es tampoco, hermanos, una democracia absoluta. ¿Qué es una democracia absoluta, hermanos? ¿Cuál será la diferencia entre una democracia parcial y una democracia absoluta? ¿Se puede pensar como el totalitarismo? Pues algo parecido, pero explíquenos a qué se refiere para que todos estemos en la sintonía, ¿no? El 100% dijo aquí pensando en que votaron todos por esa persona. Ojo, no, hermanos, no es eso, ¿eh? Todas las decisiones las toma como que los líderes o los que toman como líderes. La mayoría absoluta, ¿cuál es, hermanos? ¿Alguien sabe cuál es cuando se habla? Esta persona ganó por mayoría absoluta. El 50+1. ¿Sí? Entonces, una democracia absoluta es cuando la mayoría absoluta se inclina por una decisión. El 50+1. ¿Sí? En la cuestión de las reuniones ejidales y todo eso, muchos aspectos se basan por mayoría absoluta. El 50%+1. Si no hay el 50%+1, no se hace. Entonces, eso es la democracia absoluta. Pero también algo importante, hermanos, no es el gobierno del pueblo. ¿Sí? Muchas veces hablamos del congregacionalismo y decimos es el gobierno del pueblo. No, no es el gobierno del pueblo. El congregacionalismo no es el gobierno del pueblo, hermanos. O el gobierno congregacional que respalda la confesión de fe que viene plasmado en las escrituras no es el gobierno del pueblo. Ojo, hermanos, nosotros como miembros, ¿sí?, delegamos una autoridad al ministro de esta iglesia que no se le puede quitar a menos que haya un pecado condenable, hermanos. Si no hay un pecado condenable visible en el ministro de la iglesia, esa autoridad no se le puede quitar. Hermanos, y ojo, digo un pecado condenable y visible, hermanos, porque no podemos decir, hermanos, que nuestro pastor no peca.
Como todos, hermanos, pecamos. Todos podemos pecar. ¿Sí? ¿Se imaginan, hermanos, si la entrega de ese poder, hermanos, a los ministros se basara en que si pecan o no pecan? Pues cada día estaríamos cambiando ministros en las iglesias, ¿sí? Así como cada día estaríamos descomulgando a hermanos en la membresía, ¿sí? Entonces, no es el gobierno del pueblo, hermanos. Hay que entender lo que sí es, hermanos, ¿sí? Pero ahora, hermanos, ¿cómo nace esto, hermanos? ¿O cómo nos damos cuenta de que este gobierno es el correcto, hermanos? ¿Sí? ¿Y por qué es necesario aprender? Y esto va a ser el contexto de esto, hermanos, ¿sí? Aquí tenemos que poner mucha atención, hermanos, ¿sí? El congregacionalismo como congregacionalismo, hermanos, ¿sí? No quiere decir que anteriormente no se practicaba, pero ya definido como congregacionalismo, donde nace por lo menos este libro y se empieza a desarrollar doctrinalmente el congregacionalismo, que habla aquí de las llaves del reino en este libro, empieza durante el tiempo de la Asamblea de Westminster, hermanos, cuando se empieza a dar la reforma eclesiológica en Londres, ¿sí? Ahí en Inglaterra. Se empieza a dar una reforma, hermanos, donde la iglesia se ve en la necesidad de reformar sus prácticas, hermanos. La Iglesia Nacional se ve en la necesidad de reformar sus prácticas, y lo mismo estaba pasando en otros países, hermanos, ¿sí? En Suecia, en Holanda, en Italia, en España, un poco antes, se empezaba a dar todo este movimiento, hermanos, ¿sí? Y en Londres, por un lado, estaba el presbiterianismo, hermanos. Dentro de esta asamblea de Westminster estaba lo que es y en ese tiempo, hermanos, el grupo mayoritario, que eran los presbiterianos, ¿sí? Cristianos, hermanos, que bautizan infantes. Ese es otro tema que no lo vamos a tocar hoy, hermanos, ¿sí? No lo bautizan en el mismo sentido que el católico romano lo hace. No, hermanos, es otro argumento final que tienen ellos, hermanos, y ya hemos hablado un poco de esto, hermanos. Pero estaban por un lado el presbiterianismo. ¿Qué es el presbiterianismo, hermanos? Que decían que el gobierno de la iglesia recae en su totalidad en los ancianos, en los pastores. Esas eran las ideas, hermanos. Esas eran las ideas entre las que surge hermanos. Sí, esto lo comento, hermanos, para contexto, para poder estar leyendo, y cuando leamos ciertos aspectos nos acordemos, dice esto porque allá tenían esto como práctica y contra eso está escribiendo, ¿sí? Entonces, por un lado estaba el presbiterianismo, el gobierno de los ancianos. Por otro lado estaba, hermanos, un movimiento de un grupo de personas que seguían un hombre de apellido Brown, que se le conocían como los brownistas, hermanos, que ellos empezaron a ver en Londres cómo los presbiterianos ponían todo el gobierno en la iglesia, en los ancianos, y ellos eran los que tomaban decisiones y hacían todo, y estos empezaron a decir, no puede ser así. El gobierno, las llaves del reino de los cielos fueron dados a la iglesia, ¿sí? Y ellos empezaron a defender esa postura. Los miembros de la iglesia son los que eligen, los que gobiernan. Y allí nace, hermanos, la democracia dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, tenemos estos dos, hermanos, movimientos que estaban fuertes en cuanto a lo referente a la eclesiología, hermanos, específicamente al gobierno de la iglesia, ¿sí? Estos dos movimientos que estaban muy fuertes. O agarraban para un lado o agarraban para el otro, ¿sí? Esas eran las posturas. ¿Qué hace John Cotton, hermanos? Estudia, se informa y desarrolla esto que dice, no, ni los presbiterianos ni los brownistas están en lo correcto. Hay un camino en medio. Hay un camino en medio que ellos no lo están viviendo, y es el congregacionalismo. Y lo redacta aquí. Es un camino intermedio. El gobierno absoluto no recae, ¿sí?, ni en el cuerpo de ancianos, pero tampoco recae en su absoluto en la membresía. Es un camino intermedio. Entonces, las cosas que estemos leyendo aquí, hermanos, recordemos esto. ¿Por qué dice esto el autor aquí? Porque está escribiendo en contra
de unos que decían que el gobierno absoluto estaba para los ministros, para los ancianos, y está escribiendo en contra también de algunos que decían que el gobierno estaba sobre el absoluto en la membresía de la iglesia. Y por eso está escribiendo de esta manera, hermanos. Cuando comencemos a leer el libro, hermanos, quisiera que esto nunca lo sacáramos de nuestra mente, hermanos, estas dos posturas, porque esta es la postura de en medio, ¿sí? Es como si dijéramos, los extremos son esos que nombramos ahorita, y este es el que creemos que es bíblico, hermanos, ¿sí? Porque tiene el respaldo de la Escritura, y porque están puestos por unas fuentes de autoridad, hermanos, ¿sí? La iglesia no todo el tiempo, hermanos, fue presbiteriana, así como tampoco lo fue bromista o democrática, ¿sí? Tiene su orden. Entonces, esto nos lleva, hermanos, a la afirmación de que las llaves de los del reino de los cielos descansan sobre los ancianos en lo referente a su autoridad y gobierno, ¿sí? Los ancianos en lo referente a autoridad y gobierno, que es lo que le delega a la iglesia, y por otro lado, en los miembros, en lo referente a la libertad y la participación, ¿sí? Estas dos se unen, hermanos, estas dos autoridades, por así decirlo, se unen y de esa manera se cumple lo que Cristo mandó a la iglesia. Pero únicamente a través de esto, hermanos, ver, hermanos, la autoridad y el gobierno que se da a los ancianos, que esto lo hemos estado estudiando el domingo, hermanos, ¿sí? Acabamos de pasar por esto, sí recordarán, ¿verdad? Y la libertad y participación acá, que también, hermanos, estuvimos estudiando los domingos. Ejemplo, hermanos, ¿sí? Alguien va a ser disciplinado. Para esta persona ser disciplinado, ¿sí? La iglesia en su libertad, no en la imposición del gobierno, en su libertad, tiene que afirmar la disciplina. ¿Estamos de acuerdo? Pero el anciano, en su autoridad, tiene que ejecutar. Otro ejemplo, la iglesia en su libertad decide por quién quiere ser enseñado. Es decir, ¿quién puede ser ministro? El anciano en su autoridad ejecuta esa decisión de la iglesia. Ni el anciano puede ejecutar sin la participación y libertad de los miembros, ni los miembros pueden ejecutar o pueden actuar bajo esa libertad y esa participación sin la ejecución de los ancianos. Eso es el gobierno congregacional, hermanos. Hasta aquí, hermanos, ¿dudas? ¿Estamos bien? Los veo muy serios. ¿O no estamos entendiendo nada? ¿O todo está quedando muy claro, hermano? ¿Sí? ¿Todo está quedando muy claro? Sí, sí, hermana. Si la hermana Elvia me dice que está claro, le creo a la hermana Elvia. Bien, hermanos, entonces, esto es el congregacionalismo, hermanos. Cuando leamos esto, hermanos, acordémonos de esto, ¿sí? Y cada punto vayamos analizándolo, hermanos, conforme a eso, para entender lo que realmente es el congregacionalismo. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la estructura del libro, ¿sí? ¿Cuáles son, hermanos, los elementos que contiene el libro? Primero, hermanos, contiene dos, una presentación y un prólogo a la traducción. Presentación y el prólogo a la traducción. La presentación es escrita por el doctor Samuel Renningham y el prólogo es escrita por el pastor Jorge Rodríguez. Dentro de los estudios, hermanos, no vamos a usar una clase para estudiar esto. Esta clase se tomó como la introductoria, hermanos. Pero, hermanos, igual como pasó con el doctor Waldron, yo recomiendo que se lea, hermanos. Quienes lo tienen y a quienes les va a llegar, que lo lean, hermanos, ¿sí?
Hermanos, este libro es mucho más delgadito que el otro, hermano. Pero nos vamos a tratar de ir despacio para poder entender correctamente, hermano, ¿sí? Por algunas terminologías. ¿Man? Yo creo que a lo mejor y sí, si no, las 3/4 partes de que nos tardamos con ese, fácil. ¿Sí? Es muy probable, hermano, ¿sí? Entonces, después la estructura del libro, hermanos, viene, en aquel tiempo, hermanos, era muy común que se escribieran cartas para los lectores. ¿Qué son las cartas para el lector, hermano? Es una introducción a lo que, el pensamiento de alguien sobre el libro. ¿Sí? Y viene una introducción ahí, o un para el lector, que escribe Godwin para este libro. Los capítulos, hermanos, el libro tiene 7 capítulos. Está conformado por 7 capítulos. En teoría, si nos lleváramos un capítulo por semana, pues nos llevarían 8 semanas contando la carta. No creo que nos lleven 8 semanas, la verdad. ¿Sí? Para tratar de llevarlo y poder que quede más claro, hermanos. ¿Sí? El capítulo 1, ¿sí? Empieza, o tiene por nombre, ¿qué son las llaves del reino de los cielos y cuál es el poder de las mismas? Ese es el capítulo 1. Capítulo número 2, de la distribución de las llaves, su poder o las distintas clases de llaves. Ojo aquí, hermanos. Aquí empieza. No te entendí, perdón, otra vez. Distribución, ¿se refiere a una distribución literal? O sea, unos y otros no, unos más, unos menos. Acordémonos, hermanos, acordémonos que de esta parte. Por eso dice las llaves. A ti te entregaré las llaves. Al apóstol Pablo, ¿cómo le dice? A ti te entregaré las llaves. Si se dan cuenta, dice llaves, no dice la llave. Hay un uso plural. Ahora, hermanos, esto lo vamos a ver en el libro, pero se adelanta un poco, hermanos. Al apóstol Pablo se le está viendo, nuestro Señor Jesucristo lo ve como apóstol, como ministro y como miembro. ¿Sí? Apóstol, ministro y miembro. Y por eso le dice al apóstol Pablo, a ti te entregaré las llaves. A ti, Pablo, que estás ungiendo como apóstol, a ti que estás ungiendo como ministro, como pastor, y a ti que estás ungiendo como miembro de una iglesia. Y ahí empieza a sacar el desarrollo doctrinal. Por eso habla acá adelante de distribución, la distribución de las llaves. ¿Sí? Es decir, hermanos, cuando el Señor Jesucristo le dio las llaves al apóstol Pablo en representación de la iglesia, esa distribución se las dio en algún sentido como apóstol, en el otro como ministro, como pastor, y en el otro como anciano. A eso se refiere la distribución, hermanos, ¿sí? Y por eso dice distribución de las llaves y su poder. Cada llave tiene un poder. Es decir, hermanos, la llave que recibió el apóstol Pablo como apóstol tenía un poder. La llave que recibió como ministro tenía otro poder. Y la llave que recibió como miembro tenía otro poder. ¿Sí? Entonces, de ahí partimos. ¿Mande? Perdón, hermano. Pedro, sí, cierto, Pedro. Y bueno, no me decía nada, todo el rato diciendo Pablo. El apóstol Pedro, hermano, ¿sí? Cuando recibió las llaves, las recibió en ese sentido, hermanos, y por eso habla de esa distribución. ¿Sí? Y por eso termina el capítulo 2, o de las distintas clases de llaves. ¿Sí? Ahora, hermanos, en el libro también hace mención, hermanos, y eso lo vamos a ver. Esta distribución no es algo que a Coto se le ocurrió y dijo, mira, así es, le voy a poner así, 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 así. No, hermanos, él hizo un trabajo, hermanos, de investigación anterior con mucha gente en la iglesia, que los estudiosos, hermanos, sabían de lo que estaba hablando. No era algo extraño para ellos. El capítulo 3 dice del sujeto receptor del poder de las llaves, ¿sí? Es decir, acá arriba, las llaves y cómo fueron distribuidas. Acá abajo, en el 3, el sujeto receptor del poder de las llaves. A quienes han sido confiadas. Y aquí ya empieza a dar una luz, hermanos, de cómo les llama.
Primero la llave del conocimiento y luego de la del orden. Eso lo vamos a ver en su tiempo, hermanos. Capítulo 4. Del sujeto receptor a quien les es dada la llave del privilegio, poder o libertad de la iglesia. ¿Sí? Inclusive, hermanos, en algunos aspectos vamos a encontrar que habla de una llave, hermanos. Aunque el evangelio, hermanos, es una obra de Dios sobrenatural en nuestra vida, pero él dice que se nos da una llave. En las escrituras, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cuando quieres decir algo, pero no lo dices literalmente. Alegóricamente, sí, alegóricamente, ¿sí? Se enseña, hermanos, inclusive el uso de las llaves al momento de la salvación. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver, hermano. Del sujeto receptor a quien les es dada la llave del privilegio, poder y libertad de la iglesia. El capítulo 5, del sujeto receptor a la que le ha sido entregada la llave de la autoridad. ¿Sí? Ojo, hermanos, con el capítulo 6. Del poder y la autoridad otorgada a los sínodos. ¿Alguien de aquí sabe qué es un sínodo? Hermanas, ¿saben qué es un sínodo? ¿Cómo? Pero sí, más o menos, sí. Sari. Bueno. Iba para con Sari. Sari, ¿qué es un sínodo? En la carrera cuando te... Es la persona que de alguna manera te evalúa la manera en la que tú estás defendiendo tu tesis en este caso. Es todo que te califica, ¿no? Pues de alguna manera sí, ¿no? Aparte de eso. Pero, hermanos, vamos a buscar el entendimiento de sínodo en la escritura. ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos claro en eso, hermanos, pero también es importante que lo vamos desde la perspectiva bíblica, en su tiempo lo vamos a ver. Y ojo lo que dice aquí, hermanos, del poder y la autoridad otorgados a los sínodos. Oye, hermano, pero ¿qué no tenemos un gobierno independiente? Y hemos enseñado en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque al decir un sínodo, ¿a qué se referirá dentro de las iglesias, hermanos? ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, el credo de los apóstoles, hermanos, se conformó un sínodo para poder desarrollar el credo de los apóstoles. El credo de Nicea, hermanos, que hacemos lectura nosotros cada domingo, en su tiempo se conformó un sínodo, ¿sí? Para hacer estas afirmaciones. La confesión bautista de fe, hermanos, tanto la primera como la segunda, en su tiempo, hermanos, se conformó un sínodo para afirmar estas doctrinas. ¿Sí? Entonces aquí dice que habla de un poder y una autoridad otorgada a los sínodos. ¿Sí? Pero contrastarlo con esa independencia, hermanos, porque la iglesia es independiente, hermanos. ¿Sí? Es decir, una iglesia hermana, aunque podemos acudir a consejo con esa iglesia hermana, pero no va a venir a imponer lo que la iglesia quiere, externa. La iglesia se gobierna por sí misma. ¿Sí? Es independiente en ese sentido. Y el capítulo 7, del primer sujeto receptor de todo el poder de las llaves y una explicación de la independencia. Aquí se relacionan, hermanos, los dos últimos. ¿Sí? Hasta aquí, hermanos, esto es lo que trata el libro. ¿Sí? Esto es lo que vamos a estar estudiando, hermanos. Y buscar, hermanos, de qué manera podemos ir llevando a la práctica todo lo que vamos aprendiendo, hermanos. ¿Sí? Ojo, hermanos, quiero aclarar algo. Y creo que es bueno. Precisamente en Torrefuerte, hermanos, muchas de las prácticas que el libro nos enseña se hacen. Hay unas que no, hay otras que sí, por eso vamos a ir aprendiendo, ¿no? Así como en el antiguo libro que leímos también había cosas que sí y había cosas que no y las fuimos reformando, igual en este. Pero, hermanos, las vamos a conocer ahora por nombre. Y eso es importante, hermanos. No tengamos miedo al usar los nombres, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque muchos pudieran decir,
No, es que qué tal si mejor no le llamamos congregacionalismo, porque como el congregacionalismo es de los paidobautistas, aquellos que bautizan infantes, pues llamarle congregacionalismo como que no aplicaría del todo. Sería un poco contrario. No, no tenemos que tener miedo en hablar de las cosas como son. De hecho, en la introducción que hace el doctor Renningham aquí, habla de un libro también, hermanos, que se llama Radicales Ortodoxos, o Orthodox Radical, en inglés. Es una tesis doctoral, hermanos, ese, de Samuel Bingham, Matthew Bingham, sí. Dice que los bautistas particulares, en lugar de bautistas particulares, se le debería llamar congregacionalistas bautísticos o congregacionalistas con distintivos bautistas. Él dice que esa sería la forma más correcta, ¿no? Pero hermanos, no tengamos miedo de recuperar palabras que nos dan sentido, hermanos, y nos dan adherencia a lo histórico, a lo tradicional, hermanos. ¿Sí? Palabras como cuál, hermanos, como católico, por eso hemos buscado, hermanos, el frecuentemente usar el término católico, hermanos, para nosotros. El catecismo, hermanos. Las confesiones de fe. De igual manera, el congregacionalismo, hermanos. ¿Sí? El uso de la liturgia, hermanos. ¿Sí? Si alguien nos escuchara decir, a mí al pastor decirle, pastor, mire, esta liturgia la hacemos el domingo, o que él me diga a mí esta liturgia, más de uno va a decir, oye, pues el hermano Mario ya es sacerdote ahora, ¿no? Y el hermano Hugo es el monaguillo ahí, como ¿sí? Entonces, recuperar temas, hermanos, que muchas veces no son rechazados, hermanos, pero son correctos, hermanos. Entonces, el congregacionalismo es uno de esos, hermanos. Bien, hermanos, hasta aquí, ¿dudas? ¿Dudas, hermanos? ¿No hay dudas? Voy a parar la grabación hasta aquí, hermanos.